Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Mamut. Aprovechando este maravilloso día que hace, nos hemos salido a la calle con Jaime Novo, alcalde de la bicicleta de Madrid y uno de los promotores de la campaña 30 días en bici, que en uno de nuestros podcasts, que os dejamos por aquí el enlace, nos lanzó un reto y a mí me han liado. Jaime, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué vamos a hacer? El reto es sencillísimo. Os propuse echar una carrera entre un coche y una bicicleta, en el mismo trayecto, terminando en el mismo sitio, a la misma hora, con la misma cantidad de tráfico. Entonces estoy convencido que te voy a fundir, Bueno, Carlos. estás ante la persona más competitiva en este planeta Tierra. Pero si es que da igual que seas competitivo. Ya, aquí lo tengo si complicado. Es que la bicicleta, incluso sin haber salido, ya ha ganado. Bueno, yo lo voy a intentar, a ver qué conseguimos. Claro, vamos a acabar en la tienda Mamut, si no me Venga, equivoco. en la de Fuente del Berro. Sí, lo que pasa es que yo estaré esperando tomando un café, ¿vale? Te Mira, voy pidiendo de verdad, lo que... Yo que te me pongo espero a tope, ahí. Yo te Venga, espero... ¿sincronizamos relojes? Venga, Vamos vale, para allá, espérate, vamos ¿dónde para tengo el mío? Ya verás tú. ¿Dónde tengo el mío? Aquí. A ver, aquí lo tengo, cronómetro. Pero si esto ya no hay que sincronizar La nada, verdad, Carlos. sí, la Si verdad esto que- está todo clavado. Sí, es que sí sé que me vas a ganar, pero yo lo voy a intentar, venga, vamos. Bueno, yo me voy, Vamos. me voy a tomar algo antes mientras tú vas saliendo, ¿vale? Venga, pues a ver quién gana. Nos Venga, vemos. adiós. Vámonos, Vámonos. vámonos. Ya va por delante. Ya va por delante. Si es que así no puede ser, hombre. Ay, Dios mío. Vámonos, venga. Vamos, 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 vamos. Empieza la carrera, empiezo yo mucho más feliz, desde luego. Ya va por delante, pero bueno. Vamos a ver qué se puede hacer. La verdad es que poco voy a hacer contra una bici en Madrid. No sé si ganaré o no, pero lo gusto que voy no te voy a contar. Es la única carrera en la que se trata de ir despacito, cumpliendo las normas de tráfico a rajatabla. Porque si no, no tendría sentido todo esto. Jaime, voy a por ti, Jaime. Voy a por ti. Ya va por delante. Si es que no le veo ya. Ya no le veo. A ver, esta calle... Que no les veo, ¿eh? Madre mía. ¡Anda! Espérate, que ahora sí que sí. Ahora empezamos de cero. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? Que os voy a ¿Cómo ganar, vas? vamos. Que voy a ganar A enseguida. por ti Es voy. porque acabamos de salir. Ahí va el tío, macho. Ahí va el tío. Vamos a respetar las señales. Que pase otro compi en bici. Muy importante también. Esto es una carrera. Pero hay que ser muy precavido y respetar las bicis y todo. Ojo, bueno, buena señalización por parte de este coche. Aquí ya me ha hecho perder tiempo ya. Ay, Dios mío, el coche. Siempre hay que señalizar, porque no sabemos si el de atrás se ha enterado. Nuestros brazos son los intermitentes. A ver, bueno, es que ya aquí ya no tengo nada que hacer. Aquí ya no tengo nada que hacer. Vamos a ver, claro, es que este tampoco ayuda, ¿eh? No, tampoco puedo pasar de 30, que es la limitación en ciudad. Bueno, vamos a ver quién lo consigue. Una tapita de jamón ahora, ¿eh? Madre mía. Aquí ya, semáforo rojo. Claro, ellos van en bici, claro, es que se ponen delante. Nada, ya está. Ya está. Ya no tengo nada que hacer. Pero que me gusta a mí ganar. Que prefiero que gane la bici, ¿eh? Eso es verdad. Pero yo lo voy a intentar. Venga, semáforo en verde, venga. Pero si es que hay más coches aquí. ¿Pero esto qué es? De mi vida y de mi corazón. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué conseguimos. Vamos a ver.
A Carlos ni se le ve ni se le espera. Pobrecillo, macho. Me imagino sentado en el coche, cabreado como una mona por la cantidad de coches que hay alrededor. ¡Ay! ¡Mira! Me cago en... Me ha ganado. He intentado adelantarle utilizando otra calle, semáforo en rojo. No puedo, si es que estamos llegando ya. Es que ya me va a ganar. Estamos a 500 metros ya. Va a llegar antes. Encima, él está haciendo ejercicio y aquí sentado, contaminando con el coche. Con lo bien que se va en bici. Luego estas son cosas que no se ven si vas en coche, por ejemplo. Fíjate que el cartel más chulo de Mao, antiguo, ¿eh? Bueno, se verá si vienes por la calle grande, pero aquí te fijas y lo ves bonito, hombre. Un montón de Manila, una chulapa, enfrente de la Plaza de Toros de las Ventas. Mira lo que más me gusta es cuando llega un semáforo en rojo y te puedes bajar, mirar al sol y decir, joder, qué bien se va en bici, macho. Y que haya gente que todavía no va en bici, yo no me lo explico. ¡Ay, qué solecito más rico! A mí, la mejor forma de moverse por Madrid es en bici y con un pedaleo sosegado, poético y sensual. Venga, vamos a ver. A ver. Nada, mira. Semáforo rojo y ellos ya no están. Ya está. Si es que ya va a llegar antes. Al final va a llevar razón. Estará esperando, tomando su cafelito. Yo estresado, porque el coche, las cosas como son, estresa en Madrid un poquito, porque es lógico. Pero mira, en bici ni vas estresado. Llegas antes, más sano. No ayudas a contaminar, porque la bici no contamina. Y más baratito. Esta gasolina que estoy gastando aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso, eh? ¿Eso no lo contamos? Pues sí, gastas. La bici no gasta, la bici es una inversión. ¡Qué maravilla! Venga, en verde, vámonos. Venga, 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 que hay esperanza, vamos. Que hay esperanza, vamos, vamos. Ah, no, mira. Otro semáforo en rojo. A ver, estoy cayendo y tengo que ir a la derecha ahora. Vamos a señalizar y giramos a la derecha. Y estamos ya enfilando a la tienda Mamut. Nos queda más bien poquito. Y le llevo ventaja como para estudiar un máster. Nos queda poquito ya para llegar, ¿eh? Él ya va a estar allí seguro. Pero bueno, ya está, ha ganado. Pero no me importa, es por el bien de la bici. Y ahí ya puedo ver la casa de moneda y timbre al fondo de la calle Fuente del Berro. Qué bonita llegada, tiene esta calle. Y esta es la tienda Mamut. Que miedo me da tener tiempo para entrar en Mamut porque acabo picando y comprando algo seguro. Voy a parar aquí, señalizo y me meto. Bueno, pues a esperar a Carlos. Coche aparcando, aquí esperados. Ceda el paso, paso de peatones. La bici se adelantando, evidentemente, claro, es que al final es que es así. Estamos aquí ya, ¿eh? Ya estamos en la calle Fuente del Berro. Venga, que llegamos. Otro semáforo rojo, bueno. Y ahora, claro, ahora hay otra. Ahora, porque aquí en la calle Fuente del Berro, como en todas nuestras tiendas, tenemos donde aparcar, tenemos un parking concertado. Pero claro, y si no, habría que ahora dedicarle otro buen ratito a encontrar aparcamiento. Claro, con la bici no, con la bici llega, pum, a la puerta. Y tan a gusto. Vamos nosotros a buscar aparcamiento. Mírale, ya le veo, está, claro, está afuera ya, se ha bajado de la bici. Ahí nos está esperando, mírale, mira el tío. Otro paso de cebra, otro ratito más. Mírale, mira con los brazos abiertos el tío, será chulo. ¡Vamos! ¡Vamos que me he comprado ya 3 bicis! ¡Venga, hombre!
¡Ay, Dios ¿Me he dejado mío! el sueldo ya en bicicleta? ¡Ay, Dios ¿Qué horas mío! son estas, macho? ¿Qué horas son estas? He perdido. Fatal, Admito mi derrota. fatal. Admito claro. mi derrota, he Pero si perdido. lo sabíamos antes de que empezaras. La bici, desde luego, es la mejor opción. Eso Lo está sabíamos claro. antes de que empezaras. Oye, es un placer, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Te habrás Venga. tomado ya el café y todo, ¿no? Hombre, Con porras y si no, dos churros, veces. ¿no? Anda, aparca el trasto Voy a aparcar, este, sí, porque madre mía. Aparca el trasto este Madre y mía. hablamos. Donde esté Anda la que- bici, donde esté la bici. ¡Qué barbaridad! Pues nada, a seguir esperando. No, sí, al final, con la bici, ya te digo yo que vamos, ahorras de 20 a 10 días. Ahora mismo me meto yo en el garaje, perdón un segundo. No se preocupe, que no hay prisa, si ya he perdido, si me acaba de ganar este señor en bici, ya, ¿qué más me da ya? Te traigo un café. Pero tráemelo con poco café, que ya me he puesto un poco nervioso ya conduciendo. Voy a ¿sabes? comprar tu café. Muy Voy a poquito, comprar corto tu- de café y largo de leche. Encima pago yo. Pues aquí sigo esperando a Carlos, viendo el escaparate, que me había dado tiempo a estudiar Derecho. Bueno, Derecho no, pero periodismo seguro. Me había dado tiempo en el rato que llevo esperando. He llegado antes en la bici, pero para aburrir. Para aburrir. ¿Qué Y pasa? lo Que te pasa es estoy que hace- escuchando, que te estoy ¡Hombre! escuchando. ¡Ya era hora! Ay, Dios mío, Ya qué era rabia. hora. ¿Qué tal el tráfico? Pues muy mal, muy Muy mal. mal el tráfico. Muy mal. Es ¿Cómo lo que odio tiene. perder? Ay, Dios mío. Pero tranquilo, ¿sabes lo que podemos hacer? La próxima vez voy yo en coche y tú en bici y así ganas. Vale, sí, por favor. Sí, Venga, porque ya yo está. necesito ganar y necesito volver a montar en bici, que ha sido, no sé, 15 minutos de trayecto. Más o menos. Mío, por lo menos. Tú, Más mucho o menos. menos. Lo que pasa es que lo que han sido son 15 minutos. Si han sido 15 minutos, los míos han sido fantásticos. Han sido fantásticos. Pues oye, un placer haber compartido esta experiencia contigo, Me Jaime. voy a quitar el casco porque aquí Quítate ya el no corro casco, sí, porque peligro, aquí, ¿no? claro. Aquí ya contigo no... Aquí ya está seguro. Claro, es que también hay que reconocer que llevas una bicicleta eléctrica, ¿eh? Ojo. Sí, pero era todo bajada. Ahí era todo baja, eso Era le da todo poco, no, pues, poca asistencia puesto, ¿no? no he puesto ni... Bueno, sí la he puesto por aquello de que diera alegría. Para ir a Agustín, para disfrutar la victoria, ¿no? Oye, que es que esto de la bici no tiene parangón. No, desde luego, ya mucho no, mejor. vamos a olvidarnos del tiempo. Yo no le voy a contar a la gente lo que significa ir en bicicleta en cuanto a ecología, en cuanto a ahorro, en cuanto a salud. Es que es mucho más divertido. ¿Dónde Es va a parar? ¿Dónde va a es que parar? ya no es una cuestión de que sea mejor para todos, es que le viene bien a uno mismo. Si yo monto porque soy egoísta. No, totalmente de acuerdo, vamos. Yo iba en el coche y me iba acordando de mi bici. Ay, mi bici, por Dios. Desde luego que lo que dices tú, sobre todo, mucho más divertido. Puedes ponerte una chapita en forma de bici en el salpicadero, por lo menos. ahí Podría le quitas. hacerlo, sí, y la miro llorando. Sí, ¿te acuerdas? Como Desconsolada. aquellas fotos de la familia que se ponía, ¿te acuerdas? Se ponía una foto de la familia. Con el muñequito que giraba la cabeza. Completamente. Pues muchas gracias, ¿Vas a Jaime, por esta contar, ¿Tú vas a experiencia. contar un chiste? Yo solo he contado un chiste. Es que me han dicho que cuentas chistes. Pero entonces, estás preparado porque, ojo, suelen ser malos, ¿no? Yo he suelen visto- ser muy malos, he pero visto malísimos. alguno. Venga, cuenta un chiste. Pues mira, el señor que llama al teléfono dice, perdone, ¿este es el teléfono de Alcohólicos Anónimos? Dice, sí, aquí es. Dice, ¿me pueden decir cómo se prepara un mojito? Yo tengo uno también que no es de Sí, bebida, venga, pero es tira, de tira. comida. Mejóralo, por favor. Voy a Es intentarlo. fácil. Disculpe, felicite al chef de mi parte. Dice, Paco, que le gustan las mollejas. Pues muchas gracias, Jaime. Un placer. Nos ha encantado el reto. Me alegro mucho que haya ganado la bici, que haya Igualmente. ganado tú. A Gracias. vosotros, nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos pronto. Quiero un polo de estos. Cuando quieras, tengo 5 o 6, ¿eh? Voy. ¿Te viene? Vale. Vente, que te doy uno.